Pues hoy nos toca seguir con nuestro estudio a través de la Biblia en Marcos capítulo 7, ¿no? Acompáñame a hacer una breve oración. Señor, te pedimos que, así como te pidió nuestro pastor, Señor, que podamos ser vivificados por tu palabra, que podamos asombrarnos, conocerte, Señor, y a través de conocerte, Señor, poder amarte, poder responder a ti, poder tomar decisiones, Señor, y poder ser felices, Señor, bienaventurados en esta nueva vida que nos has dado, Señor. Y si aún no te conocemos, que hoy puedan recibirte, Señor, las personas que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Marcos capítulo 7. Ya están ahí, ¿verdad? Ahorita empezamos a leer, pero quería contarles algo antes, porque tiene que ver con el tema. Entonces, no sé, he contado poco esto, pero creo que nos puede ayudar. Creo que todos en algún momento hemos estado en una situación en la que estamos cerca de personas, pero aunque estemos cerca, nos sentimos lejos, ¿no? O sabemos que la otra persona está lejos, ¿no? Tal vez lo sentimos, algo sucede, ¿no? Podemos vivir en una misma casa y tal vez pasó algo, ¿no? Hubo una dificultad o algo está sucediendo, un distanciamiento y sabemos que estamos cerca, podemos compartir la mesa, podemos hacer muchas cosas juntos, pero a la misma vez podemos estar alejados. Y eso me pasó a mí cuando yo tenía como unos, 8 años, algo así. Sucedió algo en la familia de mis padres y hubo un distanciamiento con mi papá, ¿no? Por años, más de 5, más o menos por ahí. Entonces, no voy a hacer larga la historia, pero mi papá en un momento regresó otra vez a vivir con nosotros y fue muy curioso porque hacíamos muchas actividades, porque mi papá, pues, no sé, tal vez quería redimir un poco el tiempo que no había estado con nosotros. Entonces, me acuerdo que pues casi me decía, ¿qué quieres hacer? ¿No? ¿Y a dónde vamos? Y así. Y íbamos y pues yo me la pasaba bien mientras estaba yo haciendo la actividad a la que me había llevado, ¿no? Que, no sé, algún juego o algo. Pero siempre que íbamos en el carro, siempre que estábamos en la casa o así, pues no había nada, o sea, no había conversaciones, era como un trayecto pues difícil, ¿no? Pero estábamos juntos y mi papá había regresado y estaba feliz, pero yo ni siquiera sabía qué había sucedido. Tanto fue que mi mamá se dio cuenta y me llevó a un psicólogo. Casi el psicólogo me hipnotizaba y todo para saber qué onda y todo. La cuestión que había sucedido es que yo no conocía a mi papá, ni mi papá me conocía a mí, ¿no? Entonces, pues era muy difícil tener una conversación o yo no sabía qué hacer, ¿no? Trataba a veces de hacer cosas para agradarlo, pero resultaba que a él no le gustaban esas cosas o así, ¿no? O había cosas de él que yo veía y yo decía, ay, pues, no sé. Entonces, pues así, hay momentos que sucede así y en este capítulo vamos a ver algo muy similar que espero que la palabra de Dios quiere hablarnos sin duda y quiere alumbrar acerca de este tema. Entonces vamos a empezar a leer. Acompáñame a leer Marcos capítulo 7 del verso 1 al 5. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber
y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, vemos una situación así como la que platicábamos, ¿no? Estas personas, estos fariseos, estos escribas, vinieron de lejos, vinieron para ver a Jesús, ¿no? Pero vinieron no con la intención de estar con Él, no con la intención de conocerle, de admirarle, sino ya venían con una predisposición, ¿no? Inclusive hemos estado estudiando este evangelio y hemos visto cómo muchas veces ya han ido a Jesús y a sus discípulos pues para ver dónde está el error, dónde poder acusarlo, dónde poder pues demostrarle a los demás que Jesús no tiene la razón o que es un falso Mesías, un falso profeta. Pero cada vez que se encuentran con Jesús, híjole, pues no les va muy bien, ¿verdad? Porque Jesús saca lo que hay dentro de sus corazones y entonces pues tienen que quedarse callados, ¿no? Entonces, una cosa importante de esta parte que leímos es que esto que habían adoptado ellos de estar lavando sus manos, lavando jarros y todo, no lo hacían meramente por higiene. Y no quiero que me entiendas con esta porción que a lo que Jesús está refiriendo es que no nos lavemos las manos y que esas cosas estén mal, sino vamos a ver más adelante cómo ellos más bien están dando ese reproche a Jesús porque le están diciendo que no están siguiendo la tradición de los ancianos. Y entonces, ¿a qué se refiere todo esto? La ley, ¿no?, que fue dada a Moisés, sí traía una porción en la cual, si quieres anotarla y buscarla, está en Éxodo 30, del 17 al 21, en donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos, los pies, antes de ir a ofrecer sacrificios. Era algo que Dios les había dicho, ¿no? Algo ceremonial. Pero también existía estas enseñanzas que se llaman tradición oral, que es la que iba de generación en generación. Entonces, la ley de Moisés estaba escrita y si tú le preguntabas a un judío en ese momento qué era lo más importante, te podían decir, no, pues, o sea, la ley escrita, claro, es lo más importante. Pero sucedía algo, o sea, conforme pasaba el tiempo, esta tradición oral se le iban añadiendo mayores comentarios de rabinos, de personas, ¿no?, de ancianos, dice aquí, que tenían la intención como de ilustrar o de dar un mayor contexto a lo que Dios había dicho, pero añadían cosas, ¿no? Así como lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que estaba sucediendo es que muchos fariseos, escribas, estaban tomando mayor atención a esa tradición oral, a esos, si lo tradujéramos a hoy en día, hagan de cuenta que son comentarios bíblicos, no sé, grandes expositores cristianos, pensadores, que no es que esté mal, pero estaban poniéndolos arriba de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vemos en esta porción que el tener una predisposición a la enseñanza, apresurarse para contender, guardar más las enseñanzas de los hombres, ¿no?, que de la palabra de Dios, es un síntoma de un corazón endurecido. O sea, estas personas no estaban yendo, como vimos, con un corazón blandito, humillados, ¿no?, creyendo que Jesús es realmente un maestro para poner atención y aceptar su palabra, sino iban completamente lo contrario. Y es algo que también debemos de tener cuidado nosotros, el venir con predisposiciones en nuestro corazón, el venir cuando nos reunimos a contender, ¿no?, a buscar el error, ¿no?, es un síntoma peligroso que nos indica un corazón duro. Entonces, pues eso. Bueno, otra cosa que me gustaría comentar acerca de esto es que, como decíamos al principio,
todos estos lavamientos y que lavaban sus jarros y todo esto, no lo hacían solamente por higiene, sino que estaban tomando de esta porción de la que hablábamos, de los sacerdotes que tenían que purificarse. Y eso era algo ceremonial, o sea, era como estar limpio delante de Dios, ¿no? Entonces, estos lavamientos de manos y de jarros y todo, estaban enseñándole a las personas que si no hacían esto, ellos estaban sucios delante de Dios, ¿me entienden? O sea, no era tanto de que te vas a contaminar con un microbio, sino que estás contaminado delante de Dios, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Sí quedó claro, ¿no? No se refería a la higiene. Y obviamente la ley no decía esto. Entonces, vamos a seguir leyendo. En el versículo del 6 al 23. Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Perdón, ya me acordé lo que iba a decir. Perdónenme. Bueno, sí. El hecho de que ellos estuvieran contaminados por simplemente no lavar sus manos y sus vasijas era mucho porque ellos tenían un pensamiento de que no, pues tal vez un gentil tocó esto, ¿no? O fui al mercado y agarré unas frutas, ¿no? Pero tal vez pasó un samaritano y estuvo moviendo las frutas, entonces ya hay contaminación y entonces si yo las toqué y no me lavo las manos, estoy contaminado delante de Dios, porque estas personas van a contaminarme delante de Dios, ¿me entienden? Y están poniendo toda su atención en esta parte externa de nosotros, ¿no? De querernos mantener limpios delante de Dios con acciones externas, ¿no? Y ahora sí vamos a seguir leyendo. Verso 6. Dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Dice, bueno, vamos a parar ahí un momento. Entonces, Jesús está haciéndoles un diagnóstico a estas personas, ¿no? A estos fariseos. Ellos llegaron con esta actitud, le hicieron esta pregunta y Jesús les está respondiendo ahora, ¿no? Les está respondiendo en la razón por la cual ellos vienen haciendo estas preguntas y la razón por la cual ellos están confiando más en estos consejos, en esta tradición de hombres, ¿no? Y les dice duramente en el verso 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y quiero que me acompañes a Isaías 29:13. Isaías 29:13. Isaías 29,
versículo 13. Vamos a leer desde el 9. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hasta ahí. Entonces, una cosa súper interesante y que debemos de detenernos a observar es que cuando Jesús les cita una porción de la Escritura a estas personas, sobre todo cuando está hablándoles a fariseos, a maestros de la ley, debemos de entender algo. Ellos no tenían acceso a la Biblia como nosotros. O sea, nosotros hoy en día la tenemos en la palma de nuestra mano. Probablemente en tu casa tengas no solamente una copia de la Biblia, sino varias copias de la Biblia. Tenemos acceso a ella fácilmente. En ese momento no era así, no era tan fácil. Muy pocas personas tenían acceso a los rollos y a leerlos y todo. Entonces, pues, ¿cómo le hacías para tratar de tener la palabra de Dios cerca de ti, ¿no? Tenías que memorizarla. Hoy en día, la verdad, somos un poco flojitos para memorizar. No que no lo podamos hacer, porque hemos comprobado que podemos memorizar porciones grandes y todo, pero somos flojos, descuidados, no sé, como quieras. Porque nos confiamos, ¿no? En donde sea lo tenemos, inclusive podemos buscar la porción así súper rápido y nos aparece y todo. Entonces en ese tiempo no había eso, y cada vez que Jesús, cuando cita algo, tenemos que tener algo en mente. Cuando está hablando a estas personas, ellos saben perfectamente de qué están hablando. O sea, es difícil que no sepan, y más cuando son porciones pues conocidas, ¿no? Populares, exacto. Entonces Jesús les está hablando de este contexto que acabamos de leer. Y es un poco duro porque dice que por el corazón endurecido, ¿no? Por solamente honrarlo de labios y con un corazón lejos, pues básicamente le está diciendo, ustedes no pueden ver bien, no pueden escuchar. Cuando leen la palabra, pues están embotados sus oídos, o sea, están ciegos, ¿no? Y ahí nos podemos dar cuenta de por qué sucedió esto, ¿no? Por qué ellos están siguiendo a estas tradiciones de hombres en vez de seguir a la palabra de Dios, ¿no? Y es algo que debemos de tener cuidado. Muchas veces podemos empezar a endurecer nuestro corazón, no cuidarnos delante del Señor, empezar a ir orgullosamente hacia Él. Y nos puede suceder eso, que pensamos que estamos viendo bien, pensamos que tenemos claras las cosas, pero probablemente estamos llenándonos de temor de los hombres, de sabiduría de este mundo, ¿no? O sabiduría de este mundo mezclado con la Biblia, cosas así, que les damos una importancia mayor, y entonces lo que sucede es que vivimos conforme a ellas, ¿no? Y quiero que tengas en claro eso, que Jesús los está llevando a esa porción. Ahora, otra cosa importante es que estas cosas que ellos están haciendo, y es súper interesante porque ellos no están haciendo estas cosas aparentemente con un corazón que ellos puedan detectar como alejado de Dios, ¿me entiendes?
sino al contrario, es como estamos haciendo más todavía, ¿no? O sea, se nos fue pedido que solo los sacerdotes pues se lavaran las manos y lavaran los utensilios, pero no, ahora lo hemos llevado hasta nuestras casas y tratamos de estar súper limpios, ¿no? Delante de Dios y todo. Y es algo súper engañoso porque muchas veces podemos empezar a añadir cosas a la Biblia que parecen muy espirituales y parece que nos vemos pues súper wow, o sea, este hermanito de verdad que solo le faltan las alas, ¿no? Y no nos damos cuenta de que estamos yendo hacia otro camino. Y como les contaba al principio, esta anécdota que les contaba, que pues yo no tenía como tema de conversación con mi papá y no lo conocía, ¿no? Y eso es lo que sucede. Cuando no conocemos al Señor, pues podemos añadir muchas cosas pensando que eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Cuando muchas veces lo que Dios quiere de nosotros es algo muchísimo más sencillo que eso, ¿no? O sea, Dios no está buscando nuestras obras ni que nuestro exterior sea algo hermoso y que... No, o sea, el Señor está buscando nuestros corazones. Y anoté aquí, puse, una honra o piedad que no parte de un corazón cercano a Dios es engañosa e inservible. Entonces la clave está ahí, un corazón cercano a Dios. Jesús les está recriminando que su boca está llena de cosas que parecen espirituales, que son dignas de aplaudir y que se oyen fantásticas, ¿no? O sea, se oyen muy la Biblia, pero el corazón no está ahí, ¿no? Su corazón no está agradando a Dios, está agradando a los hombres. Entonces, podemos reflexionar en algo práctico. ¿Qué cosas son las que, como cristianos, defendemos y qué cosas enseñamos a otros, ¿no? Siempre que tenemos conversaciones con amigos, con familia, con personas que tenemos confianza o que somos influencia en ese sentido, tendemos a enseñar cosas o a recomendar cosas, ¿no? O sea, siempre algo te gusta, lo recomiendas y todo. Pero hay cosas que tenemos como claras en nuestra cosmovisión, ¿no? En nuestra cosmovisión espiritual, digamos, o de la palabra. Y podemos preguntarnos, ¿no? Y anotar tal vez, ¿qué son las cosas de las que hablo comúnmente a otros acerca de Dios, ¿no? Y esas cosas son lo que la Biblia dice, ¿no? O sea, es la palabra de Dios. Lo que más recuerdo cuando tengo mi devocional o cuando vengo a una reunión es la palabra de Dios y es la que guardo o guardo otras cosas, ¿no? Que me parecen que están padrísimas y que puede ser que estén padrísimas, ¿no? Pero Jesús nos está aquí llamando a que pongamos atención en su palabra, ¿no? Que esa es la forma en que nosotros podemos tener un corazón cercano, es la única forma en que podemos conocerle, ¿no? Y es la forma más segura, dice la Biblia. O sea, queremos tener una relación con Dios, queremos conocer a Dios, es a través de su palabra. A través de otras personas, claro, podemos ver ciertas cosas, podemos ver inclusive el testimonio de Dios en otra persona, podemos ver lo que Dios le dijo a otra persona acerca de un pasaje y está padre y es algo que nos puede alimentar, nos puede bendecir y todo, pero nunca va a estar sobre lo que es la palabra de Dios. Nunca va a ser viva y eficaz, ¿no? Nunca nos va a nutrir como nos nutre la Biblia. Entonces debemos de tener cuidado también en pues qué escuchamos, ¿no? Y a qué le damos valor cuando lo escuchamos, ¿no? Espero que no nos pase el hecho de que no, ya la Biblia pues ya la he leído mucho, ahora quiero oír cosas nuevas, ¿no? Quiero que me digan algo más loco, ¿no? No, ese es un corazón duro, ¿no? Debemos de ir al Señor a conocerlo más y la única forma eficaz es la palabra de Dios, ¿no? Bueno.
esta parte en el versículo, bueno, me llama mucho la atención solamente para hacer ahí un punto, un acento, que Jesús hable de la honra a los padres, ¿no? Y no creo que Jesús haya tomado este ejemplo nada más al azar. Creo que probablemente es un área que también debemos de poner atención, ¿no? O sea, Jesús pudo haber tomado muchas áreas, porque inclusive Él dice, y así muchas cosas hacen, ¿no? Semejantes a esas, hacen muchas otras, pero Él seleccionó unas para hablarles de esas. Y muy a menudo suceden cosas así. O sea, a mí me han sucedido cosas así y he tenido que parar y como reflexionar en el hecho de que pensando yo que estoy honrando más a Dios o sirviendo más a Dios, tiendo a descuidar cosas que la Biblia me está diciendo que cuide, ¿no? Y yo me empiezo a autoengañar de que, no, pero pues estoy sirviendo a Dios, ¿no? No, pues esto es para Dios. Y es justo lo que está diciendo Jesús. O sea, tal vez no está esa palabra en nuestros días, ¿no? Que es corbán, ¿no? Todo lo que puedo darte, todo lo que puedo, papá, todo lo que pudiera ayudarte, pues ya le entregué mi tiempo a Dios y le entregué todos mis recursos y pues ya no tengo nada, ¿no? O sea, todo se lo he entregado a Él porque Él merece todo eso, ¿no? Eso es de Él y, o sea, como no hay comparación, ¿no? Que están casi diciendo eso, pero Jesús está diciendo, ese no es el corazón de Dios, ¿no? O sea, Dios está llamándote a honrar a tus padres, pues eso es lo que Dios te está llamando, ¿no? A honrar a tus padres. Y así con cada uno de nosotros, tal vez en la edad que tengamos o lo que estemos haciendo, Dios nos está llamando a hacer cosas específicas, ¿no? Estás en un trabajo, pues Dios te está llamando también a honrar a tus jefes, ¿no? A tus autoridades, ¿no? A respetarlas. Digo, podemos citar muchísimas cosas, ¿no? En la familia, y tenemos que tener cuidado de eso. Pero tenemos que tener cuidado de honrar a nuestros padres, los que tengamos a nuestros padres aún. Pues a Dios le agrada que los honremos, ¿no? En el versículo 14, vamos a leer el 14 al 16. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Quiero que más o menos imaginen, Él está hablando como de a uno con estas personas, ¿no? Diciéndoles todas estas cosas, pero hay muchas personas alrededor y por lo que se ve en el texto probablemente todos los demás no habían oído todo lo que habían dicho, ¿no? O sea, Él estaba enseñándoles y mostrándoles su corazón a los fariseos, miren, esto es lo que hay en su corazón, ¿no? Pero de repente parece como que Jesús se da la vuelta o hace algún movimiento y empieza a hablar probablemente en voz alta para que toda la multitud lo oiga. Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, esta enseñanza se la da a todas las personas que están oyendo en ese momento, ¿no? Que tal vez algunos podrían haber estado confundidos por lo que los fariseos estaban diciendo y enseñando y todo, y Jesús les dice, ¿saben qué? Mejor cuiden lo que sale de su corazón. O sea, todo lo que está externamente, lo que se coman, o sea, no es algo que va a hacer que los separe de Dios, ¿no? Que haya una distancia entre ustedes y Dios. Pero lo que sí puede hacer que haya una distancia entre ustedes y Dios es lo que sale de su corazón. Y vamos a seguir leyendo para clarificar este punto. Dice, cuando se alejó, de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Es el verso 17, vamos al 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios los alimentos. Ese es un comentario que pone Marcos en esta parte, probablemente porque este evangelio está dirigido a gentiles, ¿no? Y había toda una confusión en ese momento de qué alimentos podían comer y cuáles no, y aquí él también está pues poniendo esta porción, ¿no? Para que sepan,
Y básicamente está apoyando lo mismo que Jesús está diciendo, ¿no? O sea, no se preocupen tanto por que si es puerquito, que si es camarón, que si es res, que si así. Créanme, eso no los va a separar del Señor, ¿no? Tal vez hasta los aleje porque más rápido, ¿no? Si no está bien cocido. Pero un mal chiste, pero bueno. Pero bueno, está apoyando esto. Lo que Jesús está diciendo. Vamos al verso 20, perdónenme. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow. Entonces, qué tremendo, ¿no? ¿Alguien se identifica con alguno de estos puntos? Básicamente, lo que está pasando aquí es que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Tienes un problema. Y el problema no está afuera. Y el problema no es lo que estás queriendo hacer o las cosas que estás queriendo añadir para ser aceptado por Dios, ¿no? Queriendo ganar el favor de Dios, tal vez haciendo más cosas según tú de lo que Dios te ha mandado, ¿no? Dios no funciona así, no le vas a hacer manita de puerco a Dios, ni lo vas a impresionar, sino al contrario, todas esas cosas con un corazón alejado, como hemos visto antes, son como un trapo de inmundicia, o sea, no sirven para nada, ¿no? Pero tienes un problema. Y ese es el diagnóstico que Jesús hace de esta situación. Tienes un gran problema con Dios. Y es muy interesante cómo esta enseñanza ahí acaba con sus discípulos diciéndoles, tienen un problema, amigos, ¿no? Hay un problema dentro de ustedes. Y hay un problema dentro de nosotros, ¿no? Y eso se llama corazón. Así es que si has escuchado la frase, sigue tu corazón, por favor, deséchala. En nuestro corazón no hay más que engaño, ¿no? En nuestro corazón pecaminoso, me refiero, ¿no? No hay más que engaño. Pero entonces, ¿qué pasa? Jesús deja ahí esta enseñanza. Y bueno, pues ahí la deja. Vamos a ver qué sucede después. Vamos a leer el verso 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el endemoniado ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Qué onda? Híjole. ¿Se acuerdan lo que veíamos al principio? Que los fariseos, los escribas, hacían todos estos rituales y estos lavados porque no querían contaminarse de los gentiles. Y esta mujer que está ahí, a los pies de Jesús, es una mujer gentil. Es una mujer que no es parte del pueblo de Dios, ¿no? Y cabe mencionar que la Biblia en muchas ocasiones menciona a Israel como su hijo amado. Entonces, básicamente, esta mujer le está rogando, ¿no? A sus pies. Le está diciendo, por favor, sana a mi hija. Y está a sus pies y está con un corazón muy, muy distinto
al de los fariseos, ¿no? Los fariseos ni están a sus pies, ni están pidiendo o rogando ser enseñados, ser bendecidos, ser tocados por el Señor, ¿no? Sino están yendo solamente pues a encontrar el error con este corazón endurecido. Y esta mujer que no es del pueblo de Dios, que ella sabe que no merece nada, ¿entienden? Ella lo sabe. Va y le ruega a Jesús, y estas palabras muchas veces son como malentendidas, ¿no? Cuando Jesús le dice en el 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, una cosa, no le está diciendo perrillo a la mujer. No lo digo porque de verdad yo, no sé, hace tiempo pasaba por esta parte y es como, y le dijo perrillo, o sea, ¿no? Como, ¿qué onda? Pero no, él está haciendo una ilustración. Y es clara, creo, si leemos con detenimiento, dice, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Imagínate la escena, ¿no? Llegas con tu súper del H-E-B o de donde compres, de Bodega Herrera, ¿no? Y resulta que el perro tiene hambre, ¿no? Pero tus hijos también. ¿A quién le das la comida? A los hijos, ¿no? Entonces, él está simplemente apoyando. Espero que no hayan dudado, ¿eh? No manchen. Por favor, primero a los hijos. Los hijos son hijos, los perrillos son perrillos, ¿no? Pero en sí lo que Jesús está ejemplificando es que estas naciones alrededor, pues no eran a quienes Jesús había venido, ¿cómo decirlo? Jesús venía en representación de Israel a pagar por los pecados del pueblo. El pueblo de Israel lo rechazó, y por ese rechazo es que nosotros tenemos entrada y ahora podemos ser parte del pueblo de Dios. Pero nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. Entonces Jesús le está diciendo, o sea, deja primero pues darle de comer a los hijos. He venido al pueblo de Israel, tú no eres pueblo de Israel. Y ella lo sabía, tanto lo sabía que eso no fue una ofensa para ella. Simplemente tomó esa ilustración y con fe en su corazón le dijo, sí, yo sé que no soy digna de que tú sanes a mi hija, pero aún si una migaja de ese pan que tú eres, yo puedo tomarla, con eso me basta para que ella sane. ¿Me entienden? Entonces, eso, como decía David en la enseñanza pasada, Jesús se asombra o le gusta ver la fe de las personas. Y usualmente esa fe es mostrada en personas que no eran el pueblo de Dios. Y eso es algo que entristecía a nuestro Señor, ¿no? Porque él esperaba ver de su pueblo, de quien conocía sus promesas, de quien sabían quién era Dios, pues ver fe, ¿no? Pero resulta que ellos no tenían fe. Y ya vimos por qué, ¿no? Estaba endurecido su corazón, habían dejado de escuchar, de conocer a Dios, y entonces no podían verlo, no podían creer en él. Entonces, esta mujer sí creía en él, esta mujer creía que Jesús era capaz de sacar ese demonio de su hija. Y entonces Jesús le dice en el 29, por esta palabra ve, el demonio ha salido de su hija. Acompáñame a Isaías 29. Ya habíamos estado ahí hace un momentito. Esta porción que vamos a leer está ahí, luego de la que acabamos de leer hace un momento, va a ser en el versículo 18, Isaías 29, 18. Vamos a leer el 18, el 19 y vamos a leer el 24. Y está, creo que lo vas a poder ver claramente, cómo es lo que está sucediendo en este pasaje que estamos estudiando en Marcos
parece una ejemplificación de esto. Chécate. Verso 18. Dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Verso 24. Dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces, aquí Isaías está profetizando un tiempo en el que los sordos iban a escuchar, en que los ciegos iban a ver, y es justo lo que Jesús está haciendo en este momento, ¿no? Y es hermoso ver eso porque en primera pues es el cumplimiento del Mesías que venía a Israel, ¿no? Para pagar por sus pecados. Pero también es hermoso ver cómo en el corazón y en la mente de los fariseos y de los escribas, todas estas personas eran personas pues contaminadas, alejadas, que no merecían absolutamente nada, ¿no? Y vemos cómo eso es parte también de que ellos habían dejado de escuchar al Señor, porque el corazón del Señor, pues, o sea, no es que esas personas quedaran fuera y que solamente Israel conociera la verdad y solamente Israel fuera salvo, sino que a Israel se le había encomendado el hecho de hablar a las demás naciones del Salvador. Pero ellos habían dejado de ver eso y se estaban viendo a ellos mismos como merecedores del favor de Dios, ¿no? O sea, yo merezco yo soy un hijo de Dios, yo merezco que a mí Dios me bendiga, que a mí Dios me hable, que los demás están contaminados, yo estoy limpio, ¿no? Y vemos cómo Jesús está en este lugar y esta mujer que no es judía le está pidiendo esto y Jesús le sana. Y eso es algo hermoso porque vemos cómo Dios no está rechazando a los demás, ¿me entienden? O sea, sí tiene un propósito y sí tiene un plan, ¿no? Pero tampoco está diciendo, tú jamás entrarás o tú no eres merecedor de nada, de la gracia de Dios ni de la bondad de Dios. No es así. Y vamos a ver la otra porción que está a partir del verso 31 de Marcos 7. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Por cierto, estos viajes, en el verso 24, ¿se acuerdan que dice levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón? Y ahora en el verso 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Es solo como un dato para que lo tengas ahí. Leemos el Evangelio de Marcos y todo va como súper rápido. Pero en realidad, o sea, no es que esté sucediendo así tan rápido. De hecho, estos lugares estaban como a 90 kilómetros de distancia, ¿no? Aproximadamente 3 días, mínimo 3 días, caminando constantemente, iban a esas regiones y ahora están regresando a ese lugar. Y se me hace algo muy amoroso de Dios ver esto, como Jesús, ¿no? Dios hecho carne en Jesús, tomaba el tiempo, su energía, no sé cuántas inclemencias del tiempo y calor y todo para ir a estas regiones por personas. Iba por personas para ver sus necesidades, para que le conocieran, para que oyeran el mensaje que el reino de Dios se había acercado y Él era el rey que se estaba acercando a la tierra para salvar sus pecados, ¿no? Y darles esperanza. Todas estas personas en estas regiones no tenían esperanza, nadie iba a verlos, ¿no? O sea, los judíos no iban ahí a predicarles y a decirles Dios te ama, no, nada de eso había sucedido. Al contrario, ellos estaban solos ahí, ¿no? De hecho, en una porción Jesús dice como ovejas sin pastor, o sea, estaban ahí solos, ¿no? Y Jesús toma el tiempo y va y camina por días y por días para tener encuentros especiales con personas, y es algo que también debe hablar en nuestros corazones. Sigamos, verso 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo
tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Qué onda? Este milagro está así como shock, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo que le metió los dedos en los oídos y tocó su lengua escupiendo? ¿Qué es esto? ¿No? Sí, es una imagen dura. De hecho, es una imagen que si estuvieron ahí los primeros de la historia, los fariseos, no sé cómo se pusieron, si es que estuvieron, pero no sé si estaban. Ellos, ¿por qué no se lavan las manos? Y Jesús así, amigo, nada. Pero bueno, ¿se acuerdan que Dios nos diagnosticó a todos nosotros con un problema enorme en el corazón, ¿no? Y que de ahí brota todo lo que nos separa para con Dios. Pues yo veo aquí a Jesús literalmente entrando en un hombre para hacerle una cirugía dentro de él. Y este hombre estaba sordo y no podía hablar, ¿no? Y él no podía escuchar lo que Jesús iba a decir, ni la oración que iba a hacer, ni podía hablarle el evangelio y decirle: el reino de Dios se ha acercado. Esta persona no sabía, solamente veía a un hombre que tal vez hacía cosas, la gente, y personas eran sanadas y todo, y lo llevan delante de Jesús. Y es curioso porque le dicen: pon solo la mano sobre él. Y él: no, me lo voy a llevar aparte. Ven, amigo, ¿no? Y se lo lleva a un lugar aparte y literalmente lo toca y entra dentro de él. Y la verdad, solamente pude pensar en que la solución de Dios para el problema de mi corazón es que Dios lo cambie y me haga eso, una cirugía dentro de mí. Tiene que entrar dentro de mí, así como entró dentro de este hombre, y solamente así podremos ver y podremos hablar y podemos oír la palabra de Dios y podemos conocerle y podemos ya no tener un corazón duro, sino un corazón cercano a Dios, ¿no? Entonces se oye muy loco esto, pero de verdad que necesitamos que Jesús entre dentro de nosotros. Y es algo hermoso ver cómo Jesús lo hizo, porque en primera lo hizo aparte. Y es algo que nos enseña algo práctico, ¿no? Jesús quiere estar a solas con nosotros para hacer esa cirugía. Muchas veces estamos alrededor de muchas cosas, de trabajo, de nuestra mente no para todo el día, inclusive oímos música, no sé, estamos llenos de actividades, llenos de cosas, llenos de... sí. Y no hay un momento en el que paremos para estar solo con Él y que Él entre dentro de nosotros a lo más profundo, ¿no? Y que podamos entonces escucharlo de verdad. Probablemente estamos así, sordos, ¿no? Y probablemente por eso no podemos hablar. Pero de algo estoy seguro, que Dios no quiere que sigamos en esa condición, ¿no? Dios quiere que escuchemos su palabra con claridad, que su palabra haga hervir nuestros corazones y que a través de su palabra en nuestros corazones y nuestro corazón lleno de su palabra, pues lo que salga de nuestro corazón, ¿no? Lo que abunda en el corazón, de eso habla nuestra boca. Entonces podamos ya no hablar todo esto, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, avaricias, sino hablar del amor de Dios, de glorificarle, hablarle a otras personas de su bondad y de cómo Él entró dentro de nosotros, nos hizo esta cirugía y quitó ese corazón duro y puso este corazón de carne. Y ahora podemos glorificarle, ¿no? Entonces, Él sigue liberando, Él sigue limpiándonos y Él lo hizo con sus discípulos. Él, hablando de lavamiento, Él lavó los pies de sus discípulos
Y Él sigue queriendo lavar nuestra mente, nuestro corazón. Sigue haciendo cirugías para poder oírlo y hablar de Él. Y el resultado de esto es este último verso. Ya con esto acabamos. Dice, en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y esa es la forma en que quiere que nosotros vivamos nuestra nueva vida en Él. Maravillados de su palabra, maravillados de lo que Él hace en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra colonia, en nuestro estado, en todos lados, maravillados. Y ver cómo Dios hace todo bien, todo lo ha hecho bien, ¿no? Desde el principio Dios ha hecho todo bien. Nosotros no hemos hecho todo bien, pero Él sí ha hecho todo bien. Él sí ha hecho todo bien, Él ha cumplido su palabra, Él no ha fallado, Él ha hecho todo bien, ¿no? Y Él quiere que hablemos de eso y que lo conozcamos, que conozcamos a ese Dios que hace todo bien y que nos quiere hacer bien a nosotros. Concluyo nada más con el Salmo 34, verso 18. No vayas para allá, si quieres apúntalo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, tengamos esta actitud delante de Él. Cada vez que vayamos a su palabra, cada vez que estemos a solas con Él, seamos humildes en nuestro corazón, reconozcamos que Él es el Rey, ¿no? Reconozcamos que su palabra la necesitamos y necesitamos atesorarla. No necesitamos tanto las palabras de muchas otras personas o los comentarios de muchas otras personas, necesitamos su palabra, necesitamos atesorarla y comprobar sus maravillas. Acompáñame a orar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias porque pues tu diagnóstico es verdadero, Señor. En mi corazón no hay nada que pueda agradarte cuando está lejos de ti, Señor. Pero hoy hemos visto en tu palabra que tú no deseas eso para nosotros, Señor. Tú deseas que estemos cercanos a ti, que te conozcamos, que veamos tus bondades y tu amor, Señor. Así que, por favor, haznos esta cirugía, Señor. Si hoy hay personas aquí, Señor, que tal vez no te conocen, que no han visto tus maravillas, Señor, toca sus corazones, convéncelos y que tengan una nueva vida en ti, Señor. Y a los que ya te hemos conocido y te has mostrado a nosotros, te pedimos, por favor, Señor, que nos ayudes a recordar y a atesorar tus palabras y a mantener un corazón blando delante de ti, Señor, a ser lavados por ti y a ser humildes delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.